¿Y si un color es capaz de influir en la gente? ¿Y si algo cae de color que es capaz de influir en la gente? Bienvenido, bienvenida amiga, soy Carlos Lorita y en el día de hoy vamos a ver el color que cayó del cielo. ¡Comenzamos! Bueno, el día de hoy vamos a ver el color que cayó del cielo. ¿Qué pasa si un color cae y influye sobre la gente? ¿Qué pasa si el color influye sobre la gente? ¿Qué pasa si cae un meteorito y cambia las leyes de lo que conocemos? Este es el caso del color que cayó del cielo, un relato de H.P. Lovecraft adaptado por Richard Stanley a los nuevos tiempos. Creo, como vamos a ver, que es una adaptación bastante interesante, que nos trae cosas de interés a un precio razonable de H.P. Lovecraft, que os dejo por aquí un vídeo de por qué no se puede hacer razonablemente bien la narrativa de Lovecraft y en este caso podemos aplicarlo como excepción. Así que como siempre vamos a ver la sinopsis, vamos a ver los aspectos técnicos y vamos a ver el color que cayó del cielo en varios puntos de interés. La sinopsis nos dice así: un meteorito se estrella cerca de la granja de los Garner, liberando un organismo extraterrestre que convierte la tranquila vida rural de la familia en una pesadilla colorista y alucinógena. Uno de los relatos más emblemáticos de Lovecraft llega al cine de la mano de Nicolas Cage y Richard Stanley. Bueno, vamos a ver los aspectos técnicos. Esta película es de 2019 y creo que tiene, bueno, pues un buen aspecto, una excepción en lo que podía ser la narrativa de Lovecraft o la adaptación de las narrativas de Lovecraft al mundo del film, al mundo del cine o al mundo de las series, y creo que es buena adaptación con respecto al presupuesto. Es decir, el presupuesto no es demasiado alto, pero creo que han sacado un buen resultado, porque hay que decir que han sacado un buen resultado. ¿Se puede mejorar? Sí, como todo en la vida se puede mejorar, pero creo que es una película muy entretenida, creo que es una película bien adaptada a los tiempos que corren. Por supuesto, el relato de Lovecraft está, digamos que escrito a la modernidad de la época, y que llevarlo a esa época sería cometer un error. ¿Por qué? Porque si nosotros nos lo llevamos a esa época ya estamos haciendo un relato de Lovecraft muy difícil y ya estamos haciendo una película de época muy compleja. Entonces necesitaríamos muchísimo más dinero para hacer una adaptación más fiel a lo que sería el relato. Entonces por eso digo que esta adaptación está muy bien, está digamos que cogiendo elementos actuales y realmente está adaptándolo muy bien a lo que sería el relato. Por otra parte, utiliza muy bien la narrativa del color. En algunos casos enseñan, digamos, que la bestia, el monstruo, que bueno, ahora lo veremos, y también digamos que se adaptan a esos nuevos tiempos, como he dicho, es decir, el teléfono móvil, la radio, los coches, etcétera, etcétera. Rodada adecuadamente en pocos escenarios, con lo cual eso implica que tenga la duración justa. La película ni dura más ni dura menos, con lo cual no aburre, que también es un punto a su favor. Es importante que una película o una adaptación no aburra, porque si no estamos entrando, digamos, en la fase de desprecio o en la fase de esto no se parece, en la fase de repulsión de alguna manera, ¿vale? Por eso digo que todo en este caso está muy correcto. Así que vamos a pasar a los puntos que yo quiero destacar de esta película. Advertencia: todo aquel que en comentarios se queje de spoiler será perseguido por todas las fuerzas especiales del mundo mundial hasta el fin de los días. Bueno, el primer punto, como vengo diciendo, es la adaptación moderna. El meteorito cae y obviamente ese alien o esa entidad alien provoca interferencias primero en los coches, después en la electricidad. Obviamente, los coches de electricidad también provoca interferencias en internet, interferencias en los teléfonos móviles y poco a poco va provocando interferencias en lo que es la granja, en lo que son los animales y por supuesto en lo que son las personas. Esto lo hace a través de un color que este color, digamos que es un color bastante moderno, porque es un color púrpura muy intenso. Este color obviamente está muy asociado a lo que es la psicodelia, a lo que son los años 70, al stoner, a ese mundo psicodélico, a ese mundo de droga en el que te puedes meter o que nos metemos o que realmente los autores digamos se veían influidos, ¿no? En este caso es muy interesante porque
da un aspecto muy potente, ¿no?, a lo que es ese momento en el que todos se imbuyen por ese color que cayó del cielo. En definitiva, en este caso utilizan muy bien esa actualización tecnológica y juega mucho a favor de la adaptación a los nuevos tiempos de este relato del Lovecraft. Bueno, y antes de continuar, como digo siempre, like, suscribiros, campanita, redes sociales, muchas cosas en las redes sociales, y ponerme aquí si os ha gustado esta película de El color que cayó del cielo. ¿Os ha gustado la adaptación? ¿No os ha gustado la adaptación? ¿Os gusta Nicolas Cage? ¿No os gusta Nicolas Cage? ¿Os gusta ese color púrpura? ¿No os gusta ese color púrpura? Cualquier cosa aquí en la caja de comentarios. Y ahora sí, continuamos. El segundo punto tiene que ver con el guión, cómo está estructurada esta película, cómo no se nos va de madre en el sentido de tenemos que meter esto obligatoriamente porque esto de la adaptación si no va a quedar mal. No, es un guión muy clásico de 1 hora y media, 1 hora y pico, ¿vale? Con 2 plots y 2 tweets, ¿vale? 2 giros de guión y 2, digamos, argumentos que se van entrelazando, etcétera, etcétera, o 2 visiones diferentes, ¿no? Tenemos un poco la visión del padre, la visión de la niña, la visión de la madre y la visión de los hermanos. Entonces creo que está todo muy entrelazado. Además no se extiende mucho, digamos, que las subtramas, con lo cual te deja, digamos, una línea muy directa hacia el relato, hacia el color que cayó del cielo en realidad. Esto es muy importante porque hoy en día tendemos a perdernos en la trama, tendemos a pues ver las grandilocuencias que se pueden hacer en la trama y al final, bueno, pues hay muchas películas vacías porque de base no aportan un buen guión o de base se pierden demasiado en ese guión o en ese background, en ese trasfondo de la historia. El tercer punto son las referencias. Como he dicho, meter El color que cayó del cielo, que es un relato de terror, y digamos que readaptarlo a un relato de terror, pero meterle un mundo psicodélico, nos deja, digamos, esas influencias de los 70, esas influencias de, bueno, pues el LSD, del stoner, digamos que de ese mundo púrpura, ¿no?, de ese mundo, digamos, más espiritual, ¿vale? Entonces, nosotros cogemos ese Alien, digamos, que nos da ese mundo muy espiritual, con lo cual, digamos que aunque no sea fiel del todo el film al relato, sí que esta referencia lo encubre mucho, porque digamos que acorta mucho las distancias que hay entre el relato y el film. Nos lleva directamente a ese mundo psicodélico, nos lleva a ese mundo de abducción y podemos interpretarlo muchísimo más fácil, o podemos visualizarlo muchísimo más fácil. El cuarto punto, no puede faltar el diseño de producción. Sí, en este caso también hay diseño de producción, tanto en el color como en este caso en la edición de sonido y en los efectos especiales de sonido, que acompañan muy bien a lo que es la trama, a lo que es ese color, nos diferencia de lo que es la realidad, de lo que es ese color que cayó del cielo, y por supuesto la casa, el entorno que hay, o sea, la granja en sí. La granja en sí, digamos que está construida expresamente para eso. Tenemos la casa, tenemos idílica colina, después tenemos un pozo, el pozo donde obviamente cae el color que cayó del cielo, en este caso es muy igual al relato, de hecho es idéntico, y después tenemos la zona de los animales, la zona, digamos, un poco de lo que son las plantas o las cosechas, etcétera, etcétera, y luego pues unos cobertizos, ¿vale? Bueno, pues todo este entramado está muy bien diseñado y obviamente tiene mano humana, es decir, esto no es llegar y decir, uy, qué granja más bonita, aquí vamos a rodar. No, seguramente, bueno, pues cogieron esa casa o ese entorno y digamos, bueno, pues aquí vamos a poner la casa, aquí vamos a poner el cobertizo, aquí vamos a poner a los animales y aquí vamos a poner pozo. Entonces todo se ve muy idílico porque además toda la vegetación está muy controlada, precisamente para, digamos, que descontrolarla en el momento en el que ese color cae, digamos que tener control sobre lo incontrolable del color. Es decir, si nosotros tenemos que pasar de un color a otro de las plantas, pues tener estas plantas que son
bueno, pues especiales o esta zona que es especial para poder editarla o poder hacerla en postproducción. Esto es diseño de producción y hay diseño de producción en esta película, aunque no lo parezca. Bueno, el quinto punto es la narrativa. Yo creo que la narrativa está muy bien llevada en el sentido de que nosotros tenemos ese color, nosotros cae ese color, digamos que los personajes más o menos interpretan todo acorde, tenemos un personaje que es el niño que se queda embobado, digamos, con ese color, el padre que se vuelve loco, la madre que también se vuelve un poco loca, que incluso se corta. En este sentido sí que se puede mejorar, ¿no? Y sí que se ve el bajo presupuesto, se nota cuando se corta los dedos, por ejemplo, o cuando digamos que se fusiona con el niño, se convierte en un ente, ¿no? Digamos que nos recuerda mucho a La Cosa, que está bien porque no se muestra mucho ese monstruo. Yo creo que si se mostrara más, digamos que estropearía bastante la película, pero se ve que obviamente ese monstruo no está generado por ordenador, no es todo lo limpio que tenía que ser, entonces por eso nos recuerda a La Cosa. No es que esté mal ni que esté bien, ahí se ve un poco el presupuesto y se ve cómo digamos que escondemos a través de cierto déficit esa narrativa. Obviamente muy inteligentemente dicen, bueno, no, este monstruo lo vamos a mostrar poquito porque si no la cagamos. Entonces hacen bien. Por eso digo que la narrativa en realidad está muy bien llevada, y como obviamente el guión está bien construido desde el principio, nos gusten más o nos gusten menos los actores, al final sí que genera esa narrativa muy directamente relacionada con el relato. Bueno, el sexto punto pues son algunas curiosidades, por ejemplo, como digo, mucha influencia de los 70 del Stoner. La niña, por supuesto, tiene un ejemplar del Necronomicon con el símbolo de Cthulhu, por supuesto el color que cae del cielo directamente al pozo, esto es una referencia muy directa, el color púrpura que se relaciona con el espacio exterior o también con el mundo espiritual, muy bien llevado. Los animales de granja son alpacas, que es algo que me parece bastante curioso, sobre todo en lo que es, bueno, pues Estados Unidos. Y como digo también, el monstruo bastante interesante porque se parece como a La Cosa, nos da esa repulsión, nos da ese asquito, digamos, de monstruo, y se ve lo suficiente, lo que se tiene que ver, algo referenciado desde La Cosa y que une, digamos, los dos mundos de La Cosa o de Carpenter con este color que cayó del cielo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya gustado este film, el color que cayó del cielo. Como digo siempre, like, suscribiros, campanita, en redes sociales. Nos vemos en los siguientes vídeos, chao.